tiempo atrás, estudiando y leyendo un poco el libro de Colosenses, el Señor me administraba y me hacía bien a través de unos versículos que en esta tarde quisiera compartir, que creo que el Señor nos va a hablar y nos va a hacer mucho bien. Amén. Es una palabra profunda para reflexionar cómo es nuestra conducta cristiana delante del Señor. Amén. Y leemos en Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a volver a leer este versículo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Para meternos un poquito en el contexto histórico de este pasaje, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Colosenses, que está situada en la ciudad de Colosas. Colosas por aquel entonces era una ciudad muy habitada, muy cosmopolita, donde vivían diferentes culturas. Entre ellas estaban los judíos, los romanos y los griegos. Y en ese tiempo se levantó una falsa creencia llamada agnosticismo. ¿Para qué es el agnosticismo? El agnosticismo es una creencia espiritual basada únicamente en el conocimiento de las cosas que se pueden comprender. Ellos creían que la inteligencia humana no podía llegar al conocimiento de un Dios real y verdadero, y era una mezcla entre una doctrina filosófica humana y religiosa. Y esta idea atentaba contra la iglesia del Señor situada en Colosas. De tal manera que Pablo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículo 8, escribe lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Amén. Por eso Pablo ora por la iglesia de Colosenses, para que sean llenos de un conocimiento espiritual y no un conocimiento carnal de hombre, sino un conocimiento de la plena voluntad de Dios, no basada en conocimiento de esos tiempos, no basada en sabiduría ni en filosofía humana, sino únicamente basada en inteligencia y sabiduría espiritual. Aleluya. Y ahora nos adentramos en el mensaje que quiero traer en esta tarde. Pablo ora y pide que sean llenos de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual. Y ahora yo me hacía una pregunta: ¿por qué quieres que sean llenos de tal conocimiento, Pablo? ¿Por qué usas palabras tan técnicas como que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad, de inteligencia espiritual, de sabiduría espiritual? Para que prediquen mejor, Pablo. Para que sean grandes maestros, Pablo. Para que atraigan a grandes multitudes. Para que fluyan en sus dones. Para que debatan con estos filósofos, con estas personas inteligentes, para que debatan, para que discutan con ellas. Para eso, Pablo, oras. Y Pablo me responde y me dice: no, y rotundamente no. Pablo dice que sean llenos del conocimiento espiritual, simplemente para que anden de una manera digna delante del Señor, agradándole en todo. ¡Aleluya! Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos inteligencia, sabiduría que viene de lo alto. No sabiduría carnal y humana, sino la sabiduría que viene de arriba. ¡Qué bueno! Pero no la necesitamos para que fluyan nuestros dones. No la necesitamos para que nuestra capacidad crezca para nuestro propio beneficio. Que nadie nos venga engañando,
diciendo que necesitamos grandes revelaciones humanas, que no, que la palabra del Señor muchas veces es muy sencilla. Y como esta tarde, hoy viene Dios hablando a tu vida diciendo, necesitas la voluntad de Dios, necesitas conocer la voluntad de Dios, pero para que andes de una manera que agrade al Señor, para que andes de una manera que sea digna delante del Señor. Aleluya. Y lo que Pablo está hablando en estos versículos, está hablando de conducta cristiana. Y este es el título del mensaje: conducta cristiana. ¿Qué conducta estamos teniendo, hermanos? Andar de una manera digna delante del Señor. Lo que está hablando Pablo, está hablando de santidad. Está hablando de andar de una manera santa delante del Señor. Que Dios no revele su voluntad para satisfacer nuestro orgullo, sino para andar de una manera santa delante del Señor. Amén. La palabra santidad quiere decir apartado. Que Dios te quiere apartado. Que Dios nos quiere apartado para Él, agradándole en todo. Que es que últimamente estamos muy mezclados. Que Dios te quiere apartado para Él. Que Dios quiere que te santifiques para Él. Aleluya. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y la palabra me revela cuál es la voluntad de Dios. La palabra me revela cuál es la voluntad de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Que a veces queremos saber cuál es el propósito de Dios con nosotros. Pues el propósito de Dios con nuestras vidas es que te santifiques. El propósito de Dios para nosotros es que vivas apartado. El propósito de Dios para nuestras vidas es que vivas de una manera que le agrade al Señor. Aleluya. Que nadie te venga engañando. Que hemos vendido a veces un evangelio que no es el real. Que Dios tiene grandes propósitos contigo. Que el propósito más grande fue salvarte y ya lo hizo Él. Amén. A lo mejor Dios a veces decimos, Dios tiene grandes cosas para nosotros, y puede ser verdad, hombre, ¿por qué no? Pero muchas veces el propósito más grande que Dios tiene es que te santifiques, que ores por tu casa, que ores por tu familia, que vengas aquí cada tarde a adorar al Señor, que pases la ofrenda, que cantes alabanzas. Que a veces Dios se mueve en lo sencillo, que no necesitamos grandes cosas, y Dios quiere que nos santifiquemos. Aleluya. Que lo primordial de la voluntad de Dios es que te santifiques. La palabra santificar, repito, quiere decir apartado. Dios quiere que vivas una vida apartada para Él. Una conducta cristiana en tu diario a vivir, que le honre cada momento, en cada lugar. Amén. Aleluya. Y dice también, y llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué conducta estamos teniendo diariamente, hermanos? Muy bueno. La gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, las personas que nos conocen, ¿les estamos haciendo entender que somos cristianos? Qué bueno. ¿Les hacemos comprender que somos cristianos, que procesamos una fe, que creemos en Cristo? ¿Dónde están los frutos y las buenas obras de una vida cristiana? Porque entendemos que la salvación no es por obras, y no es por obras, es por fe. Así lo enseña la palabra de Dios. Pero el libro de Santiago nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, hermanas, que debemos hacer entender a la gente que nos rodea que tenemos un Dios verdadero. Tenemos que hacer entender a la gente que está a nuestro lado que tenemos que marcar la diferencia, que hay un Dios real, que ha cambiado nuestras vidas, en la manera de hacer las cosas, en la manera de comportarnos,
en la manera de amarnos y respetarnos los unos a los otros. Porque creemos que hay un Dios verdadero que nos ha cambiado y tenemos que reflejar a Cristo. ¡Aleluya! Hay que hacer entender que todavía hay un Dios que transforma vidas. Claro que sí. Hay que hacer entender que hay un Dios que transforma vidas. Y muchas veces no va a ser a través de predicaciones o a través de alabanzas, pero sí va a ser a través de tu persona, sí va a ser a través de tu testimonio. Amén. Aleluya. Necesitamos reflejar a Dios, hermanos. Así es. Necesitamos obras que demuestren nuestra fe y frutos que demuestren nuestra nueva naturaleza, dada por el Espíritu Santo. Amén. Porque si entendemos que al venir a Cristo hemos nacido de nuevo, hay que desarrollar una vida que lleve fruto. Amén. Porque no es lógico que diga que he nacido de nuevo, que Cristo me ha cambiado, que soy una nueva persona, pero vivo todavía conforme mi voluntad, vivo todavía conforme mis pensamientos, vivo todavía conforme a mis costumbres. Basta ya, no es lógico. Vivamos a las costumbres de Cristo, vivamos a las costumbres de Dios. Aleluya. Desarrollemos frutos del Espíritu. Amén. Gloria. Creo que ha llegado el tiempo de que no andemos más conforme nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Una buena conducta cristiana. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Y es que el problema es que vivimos en un tiempo, en una generación, que queremos ser conocidos más por nuestros dones que por nuestros frutos. Porque los dones atraen fama y los dones son de Dios. Pero lo que el Señor va a venir a buscar a tu vida no son los dones, son los frutos. Claro, amén. Aleluya. Porque los dones son como esas joyas que resaltan la belleza de aquella persona que es guapa. Pero el fruto es el que te hace guapo. Lo que te hace guapo es el fruto. Lo que embellece tu vida espiritual es el fruto, no los dones. Los dones simplemente resaltan, pero al que es guapo. Aleluya. Aleluya. Y adoramos a Dios. Y adoramos. Y los dones no reflejan nuestra vida espiritual. Más bien reflejan que tenemos un Dios bueno y misericordioso. Que nosotros fluyamos en nuestros dones quiere decir que Él es bueno, que Él es santo, que para Él la gloria, que gracias por su bondad, que gracias por su fidelidad, que le amo, que le quiero. Claro. Esos son los dones. Porque cuántas veces lo hemos visto, hermano, gente que fluye en sus dones y a los 4 días han caído, porque no me revela tu vida espiritual el don. Pero los frutos sí, porque los frutos no son un regalo como el don, sino que los frutos nacen. Los frutos nacen del cristiano que tiene una vida, que tiene una vida junto al Espíritu Santo. Y cuando yo te veo amor, cuando yo te veo paciencia, cuando yo te veo gozo, cuando yo te veo que perdonas cuando tienes que perdonar, ahí me estás demostrando que verdaderamente eres un cristiano fiel. Ahí verdaderamente me estás demostrando que vives una vida cerquita del Espíritu Santo. Seamos conocidos por nuestros frutos, hermanos. No conocidos por nuestros dones, sino que los frutos del Espíritu sean lo que reflejen nuestra vida cristiana. ¡Aleluya! Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dice en Tito capítulo 3 versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que han creído a Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Aleluya. Amén. Necesitamos llevar un fruto bueno en toda la obra. Aleluya. Amén. Y por último, dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, debemos indagar y estudiar la palabra de Dios.
No podemos vivir nuestra vida espiritual sin leer, sin examinar la palabra de Dios. No podemos basar nuestra vida cristiana en las predicaciones que escuchamos aquí cada tarde o en las predicaciones que escuchamos en YouTube, que no. Que nosotros mismos tenemos que leer la palabra, examinar la palabra, aleluya. Amén. El Mario tenía una predicación que se titulaba Que no te lo cuenten. Y es verdad, que no te lo cuenten siempre, caramba. Estudia, busca, lee, indaga la palabra de Dios, aleluya. Amén. No se puede decir que amamos a alguien si no lo conocemos. No podemos decir que confiamos en alguien si no lo conocemos. Necesitamos conocer a la persona para amarla. Y el único camino que hay para conocer a Dios es a través de la palabra, es a través del estudio. Indaga los atributos de Dios, indaga la persona maravillosa de Jesucristo. Enamórate de Él a través de las Escrituras. ¡Aleluya! Amén. Necesitamos la Biblia. La Biblia parece algo complicado, pero es el manual de vida diaria que necesitamos para sobrevivir en este mundo. En este mundo que la vida nos golpea. En este mundo que la vida a veces no viene como nosotros queremos. La única cosa que tenemos para ganarnos es la palabra del Señor, para seguir adelante. Muy bien. Indaga la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, aleluya. Amén. Y a través de una comunión diaria con el Espíritu Santo, hermanos, porque la palabra y la oración no se pueden separar. Son como esa barca de dos remos. En un lado está el remo de la oración y en el otro de la palabra. Necesitamos los dos remos para avanzar en esta vida, para crecer en esta vida, aleluya. Porque como hemos dicho, necesitamos crecer. No podemos, algo que nace de nuevo, tiene que desarrollarse. Hay un tiempo de niño, hay un tiempo de adolescente, hay un tiempo de hombre y hay un tiempo de viejo. No podemos estar siempre en la misma estatura y hay que crecer en el conocimiento de Dios, aleluya. Amén. Dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. En la versión traducción en lenguaje actual dice: es perfecta y nos da una nueva vida. Dice el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¡Aleluya! Amén. La palabra de Dios nos da una nueva vida y es luz para nuestro caminar diario. ¡Aleluya! Gloria. Santo eres tú. Y en esta tarde, con este mensaje sencillo, pero que creo que es muy profundo, que debemos crecer en el conocimiento de Dios, hermano. No para nuestro propio beneficio, sino para buscar agradarle a Dios en todo, para vivir una vida cerquita delante del Señor, que no merece la pena nada, hermanos, que esta vida no merece nada la pena, que solo merece la pena seguir sus pasos, que solo merece la pena seguir a Cristo, que solo merece la pena vivir una vida apartada para Dios. ¡Aleluya! Que si decimos que creemos en el Señor, si profesamos una fe, tenemos que vivir una vida conforme a la fe que profesamos. ¡Aleluya! Amén. Y necesitamos reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Nosotros somos cartas escritas. Mucha gente, por desgracia, no va a venir al culto, pero te va a ver a ti. Te va a ver a ti. Y te va a ver en el culto cuando venga. O te va a ver en el mercado. O te va a ver en una boda. O te va a ver en la pradera. O te va a ver en los bautizos. Te va a mirar y necesitamos reflejar a Cristo. Necesitamos hacer entender al mundo que hay un Dios verdadero. Nosotros somos la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia tiene que reflejar al Señor. ¡Aleluya! Por eso esta tarde te invito a que indagues en la palabra de Dios. Que busques crecimiento espiritual para vivir una vida santificada y apartada para Dios. Y todo esto se consigue de una manera muy sencilla. Dice Pablo también en esta misma carta, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si miramos a Cristo, si enfocamos nuestra mirada arriba y no en las cosas terrenales, te aseguro que nuestra vida cristiana cambia, que nuestra conducta diaria cambia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y este mensaje sencillo es el que traía esta tarde. Busquemos la voluntad de Dios. ¡Qué bueno! Debemos de venir dignos del Señor, agradándole todo, para enamorarnos de Él, para vivir una vida conforme a su palabra. ¡Aleluya! Y no puedo más. Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan Mariano Amén. por esta santa y hermosa palabra en la boca de su siervo, que nos venía recordando un día más cuál debe ser nuestro comportamiento, el testimonio. Como él decía, somos cartas escritas. Que vale más el fruto más pequeño que el don más grande. Es verdad. Dice, por sus frutos les conoceréis. Hasta un niño pequeño, Ángel, un niño pequeño que no es jardinero, que no entiende, pero se acerca a un manzano y si tiene manzanas el árbol, sabe decir, es un manzano. Y si tiene peras, es un peral. Hasta un niño pequeño, cualquiera sabe diferenciar qué clase de árbol es cuando hay fruto. Pero pasa en una época del año donde no haya fruto. Hay que saber, yo no sé, distinguir qué árbol es uno y qué árbol es otro. En algún tiempo habrá que dar fruto. En algún momento tendrán que decir, es un cristiano. Amén. Llegará un tiempo, aunque sea como la higuera, que dijo, la voy a dar un año más, dándole como una oportunidad. Porque el que pasaba por allí, vía la higuera y decía, ¡ay, qué higuera! ¡Ay, qué bien! Me voy a sentarme allí y me voy a comer un higo. Quisi decía. Pero cuando llegaba a la higuera y se decepcionaba. ¿Sabes por qué? Porque no había higos. Y volvía a pasar otro y volvía a decir, voy a acercarme, mira qué buenas hojas, esta tiene higos. Pero pasaba y no había higos. Pero hasta que pasó Jesús. La higuera decepcionó a mucha gente y todos los que iban se decepcionaban, porque iban pero no tenían capacidad para emitir ningún juicio. Pero llegó un día que pasó Jesús y aquella higuera pudo decepcionar a muchos, pero llegó uno que dijo, la voy a cortar. Dios nos ayude. Creo que es tiempo de dar fruto. Iglesia de Mieres, es tiempo de dar fruto. Hay que vivir conforme a la palabra. Hay que leer la palabra de una forma diaria y cotidiana. Hay que vivir a los pies de la cruz, que es el eslogan de Mieres. Mieres, A los pies de la cruz. santo es el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Mariano.